Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos a nuestro servicio dominical. Muy contento de poder compartir nuevamente con ustedes lo que el Señor ha puesto en mi corazón y lo que el Señor nos habla de diferentes maneras y llevándonos también siempre a la reflexión, animándonos, pero también muchas veces exhortándonos. Y yo meditaba un poco, y eso tiene que ver conmigo, porque finalmente siempre esta palabra, digamos que al predicador es el primero que la recibe. Pero en estos tiempos, y no me refiero solo a la coyuntura que estamos viviendo desde hace poco más de un par de meses, pero en estos últimos tiempos, las personas están viendo a Jesús como una lista de restricciones. Eso en cierta forma me pasó a mí en el inicio de mi caminar, y lo ven como esas restricciones que le impiden hacer una u otra cosa, ¿no? Yo recuerdo también cuando recién venía a la iglesia y decía, ¿cómo voy a dejar de hacer estas cosas, no? Y finalmente fui transformado. El Señor tiene ese poder para poder cambiar nuestra mente, nuestro corazón, nuestras prioridades. Y así fue que el Señor fue trabajando en mí, así como va a trabajar en ti. Si es que hay algunas actividades o ves a Jesús en cosas que no puedes hacer. El Señor, y en su caminar hay libertad. No es cierto que debamos ver al Señor como una lista de estas restricciones, sino todo lo contrario, sino como esa nueva libertad que nos da el Señor para poder elegir y gozarnos en estas nuevas prioridades, como resultado de una vida transformada. Eso me pasó a mí y definitivamente a todos los creyentes, y te va a pasar a ti si es que realmente hay algunas cosas que te generan cierto temor o crees que hay cosas que no vas a poder dejar de hacer. El Señor nos va puliendo como un diamante en bruto. Y así es como Él va a trabajar en tu vida. Por eso es que a mucha gente le cuesta más que a otros, definitivamente, las restricciones que estamos viviendo también en esta coyuntura. El Señor, como dice la palabra, donde está el Espíritu, ahí hay libertad. Y es esa libertad que rompe las cadenas de la esclavitud del pecado, la que el Señor nos quiere dar a ti y a mí. Es momento, hermanos, de cuestionar también si es que en nuestro caminar hemos estado siendo religiosos, cumpliendo rutinas, horarios, o nos hemos dejado llevar también por el conformismo en nuestra vida espiritual, o incluso bajo nuestra propia justicia, habiéndonos hecho incluso tal vez un Dios a la medida con nuestros propios estándares, separando lo que nos conviene creer de lo que no nos conviene. Nuestro corazón, como dice la palabra, es engañoso, y nuestra mente también, en el sentido de que a veces es selectiva y queremos tomar ciertas cosas que nos convienen y obviamente no las tomamos las que tienen un efecto contrario. Y esto es porque tratamos de justificarnos y nos cuesta identificar esas áreas que tienen que ser expuestas a la luz del Señor. Hay personas, aunque les parezca irreal, esto me ha pasado a mí hace ya varios años que estuve conversando con una persona que creía que la Biblia tenía porciones o libros en los que se habla de fábulas y el resto de historias. Y yo les pregunto si es que obviamente con ese pensamiento, ¿cómo podemos decidir qué cosa es fábula y qué sí es historia de la palabra? Termina decidiendo uno mismo y tomando decisiones erradas, ¿no? Pero esto es en desconocimiento. El tema es que en desconocimiento, como dice la palabra, perece mi pueblo por falta de conocimiento. O también por arrogancia, como vamos a leer en este versículo, Proverbio 11:2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. La arrogancia es un pecado que además nos mantiene también en pecado con otros pecados. Como saben, un pecado también lleva a otro, una mentira lleva a otra mentira.
La humildad, en cambio, como acabamos de leer, que dice, con los humildes está la sabiduría, nos hace mirar hacia nosotros mismos, hacia nuestra propia condición. Y es ahí donde radica esa sabiduría de la cual acabamos de hablar, de ese conocimiento que necesitamos, para no pensar como algunas personas que pueden desechar ciertos versículos de la Biblia o quedarse con esta parte y con esta parte no, de acuerdo a lo que nos puede acomodar. Es el conocimiento, esa sabiduría que viene de Dios y que está, como acabamos de leer, asociada a los humildes, a ver nuestra condición, de mirarnos hacia nosotros mismos. ¿Por qué? Porque Dios quiere llevarnos al arrepentimiento, hermanos, y esto no lo quiere hacer solamente en esta coyuntura, que es una gran oportunidad para poder seguir transformando nuestra vida o dejándonos transformar por el Señor. El Señor quiere a todos, a ti y a mí, a llevarnos ese arrepentimiento diario, a que doblemos rodillas y que confesemos nuestros pecados delante de Él. Es una oportunidad para limpiarnos, para no volver a nuestra vida anterior, a nuestra condición anterior, sino a ir, como dice la palabra, el caminar del justo es el que va en aumento hasta que el día es perfecto, que tiene que ser progresivo, cuesta arriba, hacia una mayor madurez espiritual. Porque verdaderamente, y por eso es parte de la reflexión de hoy, todos somos pecadores. Realmente nos cuesta hablar del pecado, pero todos somos pecadores. La gran diferencia radica en si es que en tu vida estás practicando o vives practicando el pecado, o si es que verdaderamente simplemente estás pecando y al momento de pecar estás doblando rodillas y dejando que el Señor te limpie. Muchas veces ponemos esa barrera, incluso si nosotros mencionáramos nada más los 10 mandamientos, ¿verdad? Pero la Biblia es mucho más que los 10 mandamientos, por algo es un libro extenso. Pero citando alguno de los 10 mandamientos es donde realmente el Señor contrasta y ilumina nuestra vida, que es lo que nosotros debemos hacer diariamente para no vivir practicando el pecado, sino que cada vez que pecamos podamos ser limpiados y justificados por nuestro Señor Jesús. Identificar nuestro pecado, como decía, muchas veces no es tarea fácil. Cuando mentimos, cuando tenemos malos pensamientos, cuando vemos incluso en internet cosas que no edifican y que pueden afectar directamente nuestro matrimonio, nuestra vida espiritual, cuando codiciamos, cuando tenemos envidia, ira, incluso cuando deshonramos también a nuestros padres. Por eso es que nosotros tenemos que tener muy claro que todo lo que no agrada a Dios es pecado. Y no solamente centrarnos en los 10 mandamientos, por eso es que debemos nosotros estudiar la palabra y llevar y poner nuestra luz y pedirle al Señor que nos limpie. Porque a veces podemos ser engañados. Realmente el enemigo trabaja no de una manera física, como saben, sino sobre todo espiritual, ¿no? Y trabaja muchísimo sobre los pensamientos. Y son esos pensamientos que nos pueden, como decía hace un momento, llevar a pensar que hay cosas que no aplican para nosotros o de la Biblia no se deberían tomar en cuenta o que simplemente no las has hecho visibles en tu vida. Son esos pequeños pecados, esas pequeñas zorras que afectan la viña de la cual habla la palabra y que nos traen abajo también en nuestra vida espiritual, ¿no? Y dentro de esos engaños pueden haber pensamientos, sobre todo para las personas que todavía no tienen un caminar muy largo, que pueden llegar a pensar que porque son calmados o porque son mansos, y no es un tema de personalidad, porque hay personas que piensan así, después de tantos años que uno no solamente recuerda cómo llegó a los pies del Señor, sino conversando también con mucha gente realmente piensa que por su personalidad, pues obviamente están haciendo las cosas bien, cuando eso es un engaño, ¿no? O simplemente por su condición, ¿no? Como por ejemplo la historia del rico y Lázaro, ¿no? Lázaro no se fue al cielo
por su condición de pobre y el rico por hacer solamente banquetes y no compartirlo con Lázaro que está en miseria. No es por la condición de cada uno, es por nosotros mismos, por nuestra comunión con Dios, por el pecado que nos separa del Señor, si es que no lo has recibido en tu vida como un Salvador. No es que Lázaro se fue en esa condición de pobre al cielo o el rico en su condición de rico que se fue al infierno. Es porque cada uno tenía o no una relación con Dios y lo había recibido en su vida, como decía, para que Él la gobierne. A veces no nos damos cuenta y puede ser muy sutil, hermanos, en nuestra propia casa, en la relación con nuestra pareja o en la relación también con nuestros hijos, una palabra, digamos, subida de tono, con cosas que a veces uno no quiere decir, y tantas cosas y pensamientos que tenemos durante el día que finalmente nos alejan de Dios y que Dios quiere que los pongamos delante de Él. Incluso cuando se trata de nuestros enemigos, ¿no? Ahí la cosa es mucho más difícil, ¿no? Porque realmente el Señor nos reta a que amemos a nuestros enemigos, que es mucho más difícil. Cuando alguien te ama, pues es mucho más fácil, pero cuando alguien te afecta directamente, ahí es donde obviamente el Señor nos deja un mensaje muy claro y qué es lo que tenemos que hacer. Y esos son los retos que nos trae el Señor para nuestra propia vida, ¿no? Dios define realmente si somos buenas personas o no bajo su propio estándar. Él vino a sanar enfermos, no a los sanos. Pero está en ti y en mí reconocer esa condición de sanos o enfermos para poder vivir progresivamente en nuestra vida espiritual. Necesitamos llenarnos de su presencia y realmente tomar en nuestra vida decisiones con seriedad respecto a nuestro caminar. Por como vamos a leer en este versículo, en Hebreos 12:14, dice: seguid la paz con todos y santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El Señor es muy claro, dice: sin santidad nadie verá al Padre, nadie verá al Señor. El Señor va a venir por eso por una iglesia santa, que lo ame, sin mancha. Por más que sea un tema difícil, que pueda hasta incomodarnos, o puede hasta cansarnos un poco. Me ha tocado también muchas veces cuando he podido compartir, cuando uno habla de estos temas, y espero que no esté pasando ahora y no te sientas identificado, pero pasa que uno a veces recibe estas cosas y empieza como una especie de transformación en la cara, ¿no? Me ha tocado la oportunidad de compartir o hablar de la santidad y automáticamente ves cómo esa persona empieza a cambiar, digamos, la expresión, ¿no? Porque empieza un poco como a incomodar o a cansar, como decía, ¿no? Pero es la verdad de Jesús, la verdad del Evangelio, la verdad que debe primar en nuestras vidas, porque parece un estándar realmente imposible de alcanzar, y seguramente lo es en nuestras propias fuerzas, pero no debemos olvidar que Dios está con nosotros, y ese estándar lo ha puesto Él, para que obviamente viviendo Él en nuestra vida, llenando nuestro corazón del Espíritu Santo, nosotros podamos vivir anhelando y practicando esa santidad, arrepintiéndonos y en ese ciclo de ponernos a los pies del Señor para poder llenarnos de Él y seguir creciendo espiritualmente. Por eso no es en nuestras propias fuerzas, es confiando en el Señor, de que Él, invitándolo a nuestra vida, para que nosotros podamos realmente vivir bajo ese gran reto que dice: sin santidad nadie verá al Señor. Por eso el Señor, como decía, va a venir por una iglesia santa. Lamentablemente en estos tiempos también vemos que muchas iglesias también se viene predicando diferentes evangelios, diferentes a los que están en la palabra del Señor, como el evangelio de la prosperidad. Y no se habla del pecado. De verdad, cuando el Señor me hablaba para hacer esta prédica, yo incluso lo pensé más de una vez para decir, verdaderamente hablo con un poco más de profundidad del pecado, porque es algo que al ser humano no le gusta escuchar.
Y en ese evangelio, así como se predica en algunas iglesias de la prosperidad, se ha dejado de hablar del pecado, se ha dejado de hablar del cielo y el infierno, porque eso incomoda a muchas personas y eso hace que la gente se va. Pero realmente, ¿cuál es el propósito del Señor? Que su verdad sea dicha, que el evangelio en su totalidad, sin añadir ni quitar, sin decir que una parte es fábula y la otra es historia real, pueda ser cambiado, sino al contrario, es la realidad. Lamentablemente muchas personas han endurecido su corazón. Pero ¿de qué sirve entonces una iglesia llena de miles de personas si no se habla verdaderamente de estos temas, de la verdad de Cristo, de los temas que nos apartan de Dios, de los temas que nos hacen mirar hacia nosotros mismos con humildad para poder tener esa sabiduría que compartíamos en ese versículo al inicio? Sé que son temas delicados, hermanos, pero el Señor está hablando en este tiempo también con claridad, porque quiere más de nosotros, porque Él está buscando una iglesia santa, porque estamos cerca de la segunda venida de Él y tenemos que estar listos. Y no necesariamente porque venimos o somos parte de una iglesia y nos congregamos, ya tenemos el carnet para poder estar preparados y listos. No es así. Y esto, así como está en un momento uno en el caminar, pues obviamente si es que deja que el pecado entre a su vida, termina estando, no soy marino, pero obviamente los grados, conforme esos grados en una distancia corta es pequeña, pero esos pocos grados en una distancia larga pueden ser kilómetros, ¿no? Cuando uno continúa y traza esa recta. Al igual en nuestra vida, el pecado es lo que nos puede separar de Dios. Hoy día podemos estar, obviamente, encendidos, como se dice, con el fuego del Señor, y mañana más tarde, no si es que nosotros no estamos apercibidos y dejamos que el pecado gobierne nuestra vida. Por eso es que se tiene que hablar del pecado, porque está en la Biblia, porque trae consecuencias, porque finalmente nos aleja del Señor. Estos temas y el cómo los recibimos y miramos nuestra propia vida son los que nos llevan a nuestra madurez espiritual. No es por hablar mal de otras iglesias, es simplemente para que la verdad de Cristo sea predicada y el Señor quiere hablar a nuestros corazones para que nosotros tengamos claro de que si hay temas que nos incomodan, pues el Señor te quiere a ti y a mí incomodar para llevarnos a esa santidad. Son tiempos de un individualismo exacerbado. Aparecen personas, y espero que no sea ninguno de ustedes, que critican. Y criticar no es malo, ¿no? Se habla mucho de la crítica constructiva, ¿no? En la mayoría de los casos es crítica más destructiva. No tiene nada de malo, digamos, criticar para mejorar las cosas, procesos, métodos. No me refiero a eso, sino me refiero a que van a encontrar personas que van a criticar por criticar, que van a criticar para traer abajo también tu fe, que nos van a restar también energía. Recuérdense Jesús cómo tenía que lidiar constantemente con los fariseos y querían hacerlo caer, tratando de hacerle preguntas difíciles. Por lo tanto, esos críticos, o si es que tú te identificas también ya has formado parte en algún momento de ese bando, por decirlo de alguna forma, en algún momento obviamente eso también me pega directamente a mí, porque seguramente no he tenido una crítica para mejorar las cosas, sino tal vez llevado también por el ego otras cosas, ¿no? Finalmente, hay personas que van a trabajar de esta forma y están trabajando para traer abajo tu fe, para desanimarte, para restarte energía. Así como querían hacerlo caer al Señor con los fariseos. Es por eso, hermano, que tenemos que saber hacer frente a eso. No podemos permitir que estas personas pues trabajen y socaven nuestra fe y que en cierta forma nos quite el gozo del Señor, que no debe ser quitado ni siquiera bajo una circunstancia adversa o difícil por la que puedes estar pasando, de salud o económica o de índole mayor, ¿verdad? Alguna tristeza muy grande. De ninguna manera, peor aún, que nos quite el gozo personas que están constantemente hablando,
criticando, pero no con ese ánimo realmente constructivo, ¿no? Realmente las cosas están cada vez peor en el sentido de lo que está bien y lo que está mal, de lo que se percibe como algo positivo o negativo. No quiero dejar de manifestar mi desconformidad respecto a esta situación que vi en un programa de televisión, porque había una familia que estaba en un balcón alabando al Señor y profesando su fe. En estos tiempos difíciles donde la gente se muere, donde la gente está buscando consuelo, donde la gente está doblando rodillas y buscando más de Dios, vamos a encontrar personas como esta que veía en las noticias, que eran detractores, personas que decían que esa música o esos cánticos a Dios o alabanzas incomodaban. Felizmente también en ese mismo reportaje apareció la presencia de un señor mayor diciendo que todas estas expresiones de fe debían ser toleradas, ¿no? Pero hoy en día se están percibiendo cosas buenas como si fueran malas. Y este es un ejemplo de ellas. Una familia adorando al Señor, cánticos, predicando el Evangelio en un balcón y personas que lo reciben como alguna afrenta, ¿no? ¿Y por qué les voy a decir que en estos tiempos muchas de las cosas se perciben de manera paradójica o contradictoria? Porque sucedió en Argentina que también en un balcón, pero a altas horas de la noche, se le ocurrió a algunas personas el poder hacer una fiesta electrónica, con luces, música a todo volumen y, como les decía, a altas horas de la noche. Sin embargo, esto fue aparentemente bien recibido y nadie se quejó. Entonces, esto se percibe como algo positivo, mientras que los cánticos al Señor se perciben de manera contraria. Y esa es una muestra de lo que está viviendo el mundo hoy en día, que no quiere incluir a Dios en su vida, lamentablemente. Pero dentro de toda esta situación, así como estaba este señor defendiendo la posición de los cánticos y la alabanza al Señor, pues hay personas que igual, que son muchísimas, como las muchísimas personas que salieron a aplaudir a esta familia que estaba dando estos cánticos. Y eso es algo que también nos llena en estos tiempos difíciles, donde mucha gente, o la gran mayoría, no quiere saber de Dios, pues hay un gran grupo que está buscando cada vez más de Dios y queriendo llenarse de su presencia, sobre todo en estos tiempos tan difíciles. Porque la alabanza es grata a Dios, como ustedes saben, y nos llena de su presencia, así como David le tocaba el arpa a Saúl para poder calmarlo. Hoy en día, las personas están reconociendo, sin importar su fe, que hay una mayor maldad. Hablando con mucha gente, esto es algo que sí es, desde mi punto de vista, irrefutable, y donde uno ve que la mayoría de las personas están de acuerdo con eso, que han podido ver en la evolución de los años cómo las cosas están empeorando y la maldad se está multiplicando. En cierta forma también la gente está cansada de toda esta maldad. Y este tiempo no está ajeno o exento a eso, lamentablemente. En tiempos donde hay gente que se muere de hambre, que necesita ser atendida, pues hay corrupción. La corrupción no está solo en la política, está en todas las áreas y en esta cuarentena porque es la condición del pecado el que ataca directamente al ser humano. Así que cuando hay personas, como en esta coyuntura, que no tienen qué comer, pues hay gente que le roba al pobre las canastas de alimentos, lamentablemente, o que infla los precios de los medicamentos, o que busca no solamente llevarse un pan a la boca y salir a trabajar, que eso es muy positivo, sino me refiero a las personas que buscan un dividendo mayor engañando a las personas. Y esto se da incluso en una coyuntura como la que estamos viviendo, lamentablemente. Se viene dando antes porque tiene que ver directamente con el pecado y con vivir como consecuencia apartado de Dios. Les quiero contar una pequeña anécdota que tiene también que ver con esto. El año pasado adquirimos un perro, un perro para mis hijos, ya se ha vuelto pues desde el inicio parte de la familia. Y bueno, yo desde chico he tenido en varias ocasiones perro, pero obviamente pues después de tantos años, más de 20 años,
Ya no me acordaba bien cómo eran un poco los temas con el veterinario, etcétera, ¿no? Sobre todo cuando es cachorro, pues requiere mayores cuidados, las vacunas, etcétera. Y pasó que en las 3 veces que me tocó llevar al perro al veterinario, una fue porque obviamente hubo un tema digestivo, la otra, si mal no recuerdo, fue porque el ojo se le hinchó un poco a nuestro perro, y no recuerdo cuál fue la tercera vez, pero las 3 veces en la veterinaria nos dijeron que el perro estaba en peligro de muerte, que lo del ojo, si no se trataba, el perro podía morir por un tema en la tráquea, etcétera. Que el otro tema digestivo también. Y al final, digamos, las cuentas mayores y el listado de tantas cosas que ya uno sabe en quién confiar, en el sentido de que se busca lucrar más y en cierta forma te asustan para que uno pueda obviamente tener que pagar diferentes servicios y medicamentos extra para que el negocio, pues, de la veterinaria en este caso, pueda generar esos mayores dividendos. Y eso es muy triste, hermanos, puede sonar hasta un poco gracioso, pero fue así. Las 3 veces aparentemente el perro se iba a morir, y no necesariamente, ¿no? No quiero decir que a veces no hay situaciones de riesgo, ¿no? Porque yo no soy veterinario, pero estaba claro que es lo que se está viviendo hoy en día en situaciones como estas. Por eso debemos estar preparados nuevamente, hermanos, conociendo la palabra de Dios. Por eso la pregunta tal vez es, ¿cuánto más la conocemos en estos más de 2 meses que tenemos de cuarentena? Vayamos por favor a Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este es un versículo que la mayoría de nosotros ha leído en muchas oportunidades respecto a la palabra de Dios. Todos sabemos lo que representa la Biblia para nosotros, que es la palabra de Dios, que es el inicio y el fin, que es nuestro manual de vida. Pero yo me quiero enfocar brevemente respecto al discernimiento, porque parte de lo que venía compartiendo tiene que ver con cómo se están percibiendo las cosas ahora, qué es realmente arriba y qué es abajo, qué realmente es bueno y qué es realmente malo. Y a los ojos del mundo tiene una propia definición respecto a eso, y en los ojos de Dios totalmente diferente. Por eso es que dice la palabra de Dios, la necesitamos abrazarla diariamente, que es la que va a discernir nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. En estos tiempos donde todo se está relativizando y las cosas se perciben de manera contraria a lo que la palabra dice y que todo se relativiza, pues es imperativo que nosotros vayamos a la fuente. Por eso la pregunta era esa, hermano, ¿cómo hemos estado aprovechando este tiempo para poder leer la palabra de Dios, para poder escudriñarla, estudiarla, abrazarla, para poder llenarnos de la sabiduría que quiere que nos llenemos el Señor? Ya el Señor nos advertía, dice en Isaías 5:20, hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Por eso necesitamos discernimiento, para saber verdaderamente lo que es bueno a los ojos de Dios, lo que es malo a los ojos de Dios. Por eso hablábamos inicialmente del pecado en nuestra vida, y de cómo podemos a veces percibirlo de una manera que no nos conviene, y de lo que nosotros debemos identificar como bueno para nuestra vida. Y cómo esa escala es totalmente opuesta, ya el Señor nos lo advertía en este versículo que acabamos de leer, y en diferentes ejemplos de cómo obviamente la maldad se está multiplicando, ¿no? Por citar, yo traje algunos pocos ejemplos de algunos pensamientos, ideas o frases que hoy en día se barajan en el lenguaje coloquial respecto a que son buenas para tu vida, por ejemplo. Sin embargo, sabemos que es totalmente opuesto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Lo único importante es tu felicidad. Es decir, vive para ti y para ti. La filosofía del yo-yo, ¿no?
¿Y dónde queda Dios y el prójimo? ¿Dónde queda que no se trata de ti, sino se trata de Él, ¿no? Todo exceso es malo, ¿no? El justo medio de Aristóteles, que tiene tanto tiempo. Yo te pregunto, leer la Biblia, estudiarla, o sea, sí está bien leer libros de 1000 hojas, por ejemplo, que uno tiene que leer frente a una maestría, pero leer 7 veces la Biblia, como alguna vez alguien me ha dicho, pero ¿para qué leen tantas veces la Biblia, no? A veces es por desconocimiento, pero a veces es, ¿por qué tantas veces, no? ¿Por qué tanto exceso? Prueba de todo, experimenta. Ahí recién podrás decidir. ¿Realmente eso es bueno, hermanos? ¿Probar de todo? ¿Cuánta gente que ha desgraciado su vida probando de todo? Por ejemplo, en drogas o en tantas cosas, o en cosas que simplemente terminaron contaminándolos y esclavizándolos y desgraciando su vida. Hoy en día muy común en matrimonios, sobre todo jóvenes, es necesario tu espacio. Por eso se dan muchísimos casos que empiezan como moda de esposos que viajan solos a diferentes lugares y pasan un tiempo juntos, ¿no? Y también las esposas, ¿no? Viaje de chicas, ¿no? Se van las chicas todas de viaje a algún lugar y también los esposos, ¿no? Y está el disfraz de la confianza, ¿no? Pero si eso es bueno, tener tu espacio. Si hay confianza, déjalo ir. Es bueno tener espacio. Eso es lo que se dicen. Este tipo de cosas son buenas para un matrimonio, que se vuelve como una pugna y que en la que obviamente ¿qué hacen un grupo de hombres, incluso a veces tomando, cayendo simplemente frente a la tentación del pecado? Eso no es bueno, hermanos. Eso no es sabio. Han sacado a Dios de las escuelas. ¿Por qué limitar a una religión? ¿Dónde está la tolerancia, no? En el nombre de la tolerancia y el amor, hoy en día se dicen muchas cosas erradas. Por eso, hermanos, que hoy en día, nos decía el Señor, a lo bueno se le llama malo y a lo malo bueno. Y son rutas totalmente opuestas, que nosotros tenemos que saber discernir para poder elegir lo bueno a los ojos de Dios. Y la forma de hacerlo, como acabamos de leerlo en el versículo, es llenándonos de la palabra de Dios que dice que es viva y eficaz para tu día a día, para que tomemos buenas decisiones en nuestra propia vida. Necesitamos elegir lo bueno y llamar a las cosas por su nombre. Hoy en día se está hablando, los que han tenido la oportunidad, bueno, está también en las noticias, pero sobre todo en redes, en diferentes redes también, redes sociales, ¿no? Más de como el Facebook, pero también en LinkedIn, hay un gran impulso de los famosos webinars, ¿no? Y he tenido la oportunidad de estar en algunas de ellas en estos días, y ahora, así como se hablaba del COVID-19 durante la crisis, ahora se está hablando del post-COVID-19, de lo que se llama la nueva normalidad, y cómo las empresas y las personas deben prepararse para este post-COVID-19, que en realidad va a durar seguramente más de un año y va a ser un proceso, pero obviamente sabiendo de que la cuarentena, más pronto que tarde, se va a levantar. Entonces, esa nueva normalidad, ese post-COVID consumidor, post-COVID-19, es parte de lo que se está hablando muchísimo en estos últimos días o semanas. Respecto a esas nuevas formas de hacer las cosas, obviamente las restricciones que hemos estado viviendo son una realidad y ha cambiado muchísimo los hábitos de las personas, la forma de comprar, obviamente porque nadie quiere exponerse y contagiarse. Muchísimo más gente está comprando a través de internet, de e-commerce, y porque también hay muchísimos establecimientos cerrados, por más que ya se han ido levantando algunos de ellos. Por una situación tan difícil, pues obviamente el consumidor empieza a ahorrar y empieza a priorizar productos de primera necesidad y de canasta básica y a dejar de lado ciertos gustos. Se empieza a priorizar también la compra de determinadas categorías, ¿verdad? Eso ya desde hace un tiempo, ¿no? De higiene y limpieza, por ejemplo. Se habla muchísimo del teletrabajo, que las empresas les ha mostrado de manera acelerada como a muchas empresas que no lo tenían contemplado, algunas sí, seguramente más las de tecnología,
pero cómo el teletrabajo está generando ahora un impulso enorme y que va a cuestionar también ciertas funciones y ciertas posiciones y cargos dentro de la compañía a través de el teletrabajo, ¿no? Y las recomendaciones que hay para poder hacerlo desde casa también, a través de también las nuevas capacitaciones remotas y el pago virtual, porque finalmente nadie quiere tampoco exponerse ahora con el billete que puede estar contaminado, monedas, y finalmente también esto está haciendo para que las compras se den desde casa un impulso enorme respecto a los pagos virtuales. Y en fin, la cantidad de ejemplos es grande. Entonces no podemos negar que debemos adaptarnos a esos cambios, a estos protocolos en los negocios, en el trabajo, pero también en nuestra propia iglesia, ¿verdad? El hecho de que estamos ahora, ya no nos congregamos físicamente, esperemos que sea pronto, es lo que todos quisiéramos, se está haciendo ahora de manera virtual. Finalmente uno tiene que adaptarse a eso, y se está hablando muchísimo de eso, y el Señor hablaba en mi corazón para poder llevarnos a esa reflexión también, y poder hablar también, que es el título de esta prédica, del cristiano post-COVID-19. Un cristiano post-COVID-19, que es el reto para ti y para mí, aprovechando este tiempo que nos queda, con mayor conocimiento de Dios, mayor ejercitado en el arrepentimiento, con mayor templanza, con mayor carácter, más como el carácter de Dios, de nuestro Señor Jesús, con mayor sensibilidad al prójimo, con mayor amor, fortalecidos, con una fe más robusta, inquebrantable, purificados, con un mayor deseo de servir, queriendo para nuestra vida buscar primeramente el reino de Dios y en general muchísimas otras cosas que podemos hablar de ese cristiano post-COVID-19. Que esta coyuntura que empieza a cambiar nuevamente, que esa nueva normalidad sea en tu vida y en mi vida la que el Señor quiere, habiendo crecido en madurez espiritual, en preparación y conocimiento de la palabra y en todas estas cosas que el Señor quiere que nosotros desarrollemos. Un cristiano post-COVID-19 que es un cristiano que sabe elegir lo bueno, que sabe elegir la mejor parte. Ya que quiero que me acompañen, por favor, a la historia de Jesús cuando visita a María y Marta. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta la recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchísimos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje de servir sola? Dile, pues, que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. De ver, hermanos, que esta porción, que seguramente le hemos leído en varias oportunidades, grafica muy bien lo que el Señor quiere para un cristiano post-COVID-19, que sabiendo elegir la mejor parte a los pies de Dios, que la nueva normalidad, por más que va a ser progresiva, no sea volver a esa velocidad, a ese ritmo de quehaceres innumerables que nos impiden enfocarnos con claridad, que nos impiden tener una prioridad clara de buscar primeramente el reino de Dios en nuestra vida, de amar a Dios sobre todas las cosas. Obviamente va a haber que regresar a responsabilidades que seguramente algunas han estado postergadas o que se han ido haciendo de otra forma. Pero el gran mensaje aquí es que tenemos que elegir la mejor parte. Como María, que estaba sentándose a los pies de Jesús, escuchando su palabra. Y de verdad Marta la estaba acusando en cierta forma, pero no lo estaba haciendo por fastidiar. Seguramente ella pensaba que estaba haciendo lo correcto. Por eso hemos hablado inicialmente un poco del pecado y cómo esos aparentemente a veces pequeños pecados terminan volviéndose grandes y apartándonos del Señor, o innumerables actividades y quehaceres que nos impiden nuevamente estar a los pies de Dios, como María. Podemos estar afanados y turbados en muchas cosas,
ahora que se va a dar esta nueva, aparentemente, normalidad. Dios quiere nuevamente que este tiempo sea un tiempo de provecho para ti y para mí, para nuestra familia, para elevar un altar en nuestra casa, para ponernos a los pies de Dios. No vivamos comparándonos. Es muy común porque lo hacemos y está muy arraigado en el corazón del ser humano, el estarse comparando diferentes situaciones cuando Dios tiene un plan diferente para ti y para mí, cuando nos va a hacer pasar de acuerdo a nuestro caminar o de acuerdo a ese propósito en tu vida por diferentes pruebas o aflicciones o dificultades. Y se está tocando hoy en día esa prueba, como nos está tocando en cierta forma a todos, con diferentes sucesos o aflicciones más grandes o preocupaciones o incertidumbre, pues no podemos dejar que el enemigo nos quite ese gozo. Por más difícil que pueda ser, ¿no?, el pensar de esa forma, pero sabemos que es lo que tenemos que hacer, poniendo nuestra confianza en el Señor, no comparándonos, no mirando al del costado qué es lo que está pasando. Normalmente tendemos a mirar siempre el jardín del vecino que es más verde que el nuestro, y eso empieza a alimentar nuestra mente, nuestro corazón, y empieza también a socavar nuestra fe. No permitamos que esas personas, a veces llamados críticos o fariseos que vamos a encontrar, atenten directamente con nuestro caminar y nos quiten energía. Vamos a aprender durante todo este tiempo de muchísima dificultad y tristeza, seguramente a vivir con lo necesario, a extrañar también más a los demás y a ser agradecidos y depender más de Dios. Y para terminar, hermanos, no quisiera dejar de citar a Josué, porque Josué fue determinado. Y así es como tenemos que ser nosotros para nuestro caminar en Cristo. Dice Josué 24:15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos, él estaba exhortando al pueblo, hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Que ese cristiano post-COVID-19 sea al igual que Josué, que se levante valientemente y que pueda decidir servir a nuestro Dios, sabiendo que a pesar de esta coyuntura, el Señor nunca nos ha desamparado, sabiendo que el Señor a lo largo de tu vida te ha bendecido de innumerables maneras y que a veces tendemos a olvidar. Y que reconociendo eso, que podamos decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Toda la familia buscando de Dios. Es un buen momento, padres, primeramente yo y mi esposa, de que aprovechemos también los que tenemos hijos para dar un buen ejemplo de doblar rodillas, de pasar tiempo con el Señor y de ponernos también a cuentas con Él y de alabar su nombre sin importar la circunstancia que podamos estar pasando. Si me acompañan, hermanos, a una oración. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que nos regala, Señor, un tiempo para poder compartir, en el que no vamos a ser ajenos, obviamente, al dolor y a tantas situaciones difíciles, pero un tiempo en el que nosotros tenemos que mirar hacia nosotros mismos, Señor, un tiempo en el que tenemos que escudriñar tu palabra, Señor, para poder tener discernimiento, Padre, y poder elegir lo bueno ante tus ojos, Padre. Ayúdanos a no ser insensibles, Padre, frente a los demás, a poder gobernar nuestra casa y pararnos también valientemente, Señor, delante de ti. Gracias, Padre, por bendecirnos. Gracias, Padre, por exhortarnos también, porque sabemos que en tu infinito amor tú también nos quieres hablar directo y claro, Señor, para que no descuidemos nuestro caminar, porque sabemos que tú vienes por una iglesia santa, Padre. Que estemos preparados, Señor, y que podamos compartir tu evangelio con verdad, pero también con prudencia, Señor,
Llénanos, Padre, de tu Espíritu Santo y bendice a todas las familias, Señor, que están pasando grandes dificultades. Señor, provee para ellos. Sabemos que tú nunca nos abandonas, Señor. Gracias, Padre, en tu nombre hemos orado. Amén. Dios los bendiga, hermanos.